¿Qué sucede si en el cierre contable se detecta una variación en el porcentaje de control de una inversión? ¿Qué significa un cambio de asociada a controlada? ¿Por qué aplicar el método de la participación genera más impuestos en una empresa para sus socios? Entonces, en efecto, el método de participación patrimonial es opcional según la NIPIMS, párrafo 14.4, y también según la NIC 28. Yo no estoy obligado a aplicar el método de la participación. Eso es así internacionalmente. Pero en Colombia es obligatorio cuando usted tiene control. Es decir, especialmente, por ejemplo, si usted tiene más del 50% de, del patrimonio de otra compañía o si se dan algunos de los demás supuestos de control. Usted hará pues allí el perímetro de consolidación. Entonces, si usted tiene menos del 50% de las acciones de otra empresa aquí en Colombia, pues usted no tiene que aplicar método de participación. Pero si tiene más del 50, a pesar de que en el estándar internacional es opcional, en Colombia es obligatorio porque así lo dijo la ley 223 del 95, por allá en el artículo 35, criterio que retomó el decreto 2420 del año 2015. Ahora, entonces el tema del cierre contable y fiscal, que es lo que nos está preguntando el usuario, es que usted tiene que evaluar si eventualmente al cierre usted ya deja de ser de tener una entidad asociada y de pronto pase a ser controlada. Hay que evaluar esos supuestos de control. Pero, ¿qué pasa entonces si es controlada? Tendrías que aplicar el método de la participación con lo adverso que eso es tributariamente hablando. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a suponer que yo valoro es decir, que yo adquiero una inversión. Normalmente, o siempre más bien, se registra al costo en cuanto a su medición y reconocimiento inicial. Pero al final del periodo, en el cierre contable, tenemos que aplicar el método de la participación, como decía, si tiene más del 50, de lo contrario, no lo haga, porque mire cuál es el efecto tributario adverso. El método de la participación, que es muy corto este espacio para explicar un resumen al menos del mismo, pero usted recordará que el método de la participación implica reconocer un mayor valor de la inversión contra un ingreso y contra el patrimonio también. Es decir, una parte va al ingreso y otra parte va al patrimonio dependiendo del origen de las partidas o de los cambios en los ingresos y en el patrimonio de su controlada. Es decir, yo tengo acciones en otra, yo miro el estado de resultados de la otra compañía y si tuvo ingresos, aunque ella todavía no los haya distribuido, yo debo traerme esos ingresos para mi compañía matriz en este caso, aplicando un mayor valor del activo contra un ingreso. Y ese ingreso es un ingreso no grabado, es no grabado para la empresa, pero termina siendo grabado para el socio. Miremoslo en pantalla. Vamos a suponer que yo tengo ingresos de 900 millones de pesos y tengo ingresos estimados por el método de participación de 300, como usted lo está viendo en pantalla. Esos 300 no van a la declaración de renta. Así lo indica el artículo 28, numeral 4 del Estatuto Tributario. Le dice, no lo lleve a la declaración de renta. Está en la contabilidad, pero en la depuración de la renta usted no lo lleva. Usted lo contabiliza como una partida conciliatoria del artículo 772-1 del estatuto. Pero cuando usted va a presentar el estado financiero, ve lo que está viendo en pantalla. Tiene una utilidad antes de impuestos de 500 y nótese que tributariamente tiene 300 la renta líquida. Y el impuesto se calcula sobre el valor fiscal, es decir, la renta líquida, por el 35% te daría 70 millones y el problema está en los dividendos grabados en cabeza del socio del artículo 49 del Estatuto Tributario. ¿Por qué? Porque aquel artículo 49 me dice, calcule su renta líquida grabada, que en el ejemplo son 200 millones, el impuesto pagado, résteselo, que en el ejemplo son 70, eso te da un total susceptible de distribuir como no grabado. Es decir, 130 millones de pesos en el ejercicio. Y la utilidad después de impuestos es de 430 millones, que está aquí arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que queda un dividendo grabado en cabeza del socio. Esa es la respuesta y por lo tanto la conclusión es que aplicar el método de participación es opcional si tiene más del 50% del capital, pero pues le va a generar un mayor impuesto en cabeza del socio
pues ahí les recomiendo que miren de pronto la guía de las supersociedades para el método de la participación patrimonial y que sus políticas contables traten de no aplicar el método de participación cuando no tengan más del 50%. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video